Introducción. SEO negro. Baila conmigo, señor. ¿Le gustaría bailar conmigo, señor? Esas 6 palabras atravesaron el ruido. Como un cuchillo en la mantequilla. Hubo una pausa en el aire con cada copa. Todos miraron. Todos los susurros cesaron. Las arañas doradas iluminaban el enorme salón de baile del Hotel Ellington. Pero en ese momento, toda la luz pareció brillar sobre ella. Una niña de no más de 10 años. Su piel era morena, sus ojos brillantes, y su cabello negro recogido en 2 hermosas trenzas. El delantal carmesí le quedaba bien en la cintura, pero era un poco grande para su pequeña figura. Era hija de una camarera a la que nadie veía ni recordaba. Pero esa noche, estaba frente a un multimillonario, Nolan Beasley. El nombre significaba algo, una gran empresa tecnológica, CEO de una empresa de la lista Fortune 500, un hombre cuyas decisiones cambiaban mercados enteros. Lo habían tachado de frío, calculador y difícil de acercarse. Y ahora una chica negra descalza lo invitaba a bailar. El público jadeó, pero no de asombro. Algunos rieron, otros rieron. ¡Qué locura!, dijo una mujer en voz baja. La gente ya estaba levantando sus teléfonos para grabar la vergüenza. Kesa no se movió. Le temblaban las manos, pero no le quitó la vista de encima. No se fijó en un hombre rico. Vio a un hombre solo, bañado por una luz intensa. Y en lo más profundo de ese hombre, algo se rompió. Un pensamiento, una pérdida, el sonido de la risa de una hija, que ahora solo es un eco lejano. Nadie se dio cuenta todavía. Pero ese momento quedaría grabado a fuego en la historia. Lo que sucedió después no fue solo un baile. Fue un acto de rebeldía. Fue la inocencia encontrándose con la arrogancia y saliendo victoriosa. Esto no es una historia. Esta es la verdad envuelta en valentía. Esta es una historia negra. De esas que contamos sobre el valor oculto, donde los corazones ocultos brillan y las almas perdidas vuelven a hablar. No sigas desplazándote si crees que todo el mundo tiene valor sin importar su color de piel, su trabajo o su pasado. Quédate. Escúchame. Porque lo que sucede en los próximos minutos podría cambiar tu forma de ver a las personas para siempre. Todo empezó con una sola voz y una pregunta sin respuesta. ¿Bailarías conmigo, señor? Kesa es su nombre. Nació un martes por la mañana, a principios de primavera, en un modesto apartamento encima de una lavandería en la calle Martín, en Savannah, Georgia. Denise, su madre, trabajaba 2 turnos en el Hotel Ellington, sirviendo café, limpiando y sonriendo para conseguir propinas que apenas cubrían los gastos. Kesa nunca conoció a su padre, ni siquiera vio una foto. Su mamá ni siquiera pronunciaba su nombre, solo Kesa. Kesa era como un rayo de sol envuelto en piel morena. Sus ojos brillaban como el rocío matutino sobre la hierba de Georgia, y su voz siempre sonaba como si cantara, incluso cuando solo pedía gachas de avena. Le encantaba usar una sudadera amarilla con la palabra Believe, creer, despegada en el frente. ¿Qué era lo que más le gustaba en el mundo? Bailaba descalza en el pasillo cuando su mamá llegaba a casa, tarareando cualquier melodía que se le hubiera quedado grabada de la radio del trabajo. No tenía zapatillas de ballet ni una pista de baile, pero tenía buen ritmo, alma y gracia. Todos los domingos, después de misa, se paraba frente al espejo e inventaba bailes, fingiendo que había gente observándola y animándola cada vez que giraba. Su mamá se paraba en la puerta, cansada pero sonriente, y le decía: «Un día, cariño, te verán». Pero el mundo no estaba hecho para chicas como Kesa. No un mundo con suelos de mármol y collares de diamantes. No el mundo que le decía que se callara,
que se comportara como una niña, y que se apartara del camino. Algunos niños en la escuela la llamaban la hija de la criada, como si fuera una broma. Nunca se defendió. Simplemente se lo guardó en el pecho como un nudo que no se deshacía. En vez de eso, bailaba. Bailaba cuando nadie más la veía. Y a veces, incluso, cuando la veían, Kesa no bailaba para impresionar a nadie. Se sentía libre por primera vez, como si el mundo no pudiera hacerle daño. Sus pies se movían como si el color, la clase social y la crueldad no importaran. Sabía que no pertenecía a los lugares donde trabajaba su madre. Pero eso no significaba que no se lo mereciera. Así que, cuando el destino la puso en ese gran salón de baile, con gente que no podía verla, ella hizo algo que jamás imaginaron que haría. Logró que la miraran. No con ruido, no con rebeldía, sino que fue valiente como una chica que aún creía en la magia. El Hotel Ellington en el centro de Savannah era más que un simple hotel. Era un símbolo construido en 1892. Estaba cubierto de hiedra e historia y poseía lámparas de araña de cristal que habían visto pasar a senadores, celebridades y escándalos. El vestíbulo olía a libros antiguos y tabaco de vainilla, un aroma que perdura. Y esa noche brillaba la plata reluciente y las copas de champán. Se exhibían en cada rincón del enorme salón de baile. Un cuarteto de jazz en vivo tocaba una cálida música de metales y delicadas melodías de piano. Los camareros se movían como susurros, llevando bandejas llenas de bocados de caviar y fresas espolvoreadas con oro. Tuve que pasar a través de una cuerda de terciopelo custodiada por hombres de traje negro. Los nombres en la lista de invitados estaban escritos en fuentes Arif y se revisaron 3 veces. No era una noche cualquiera. Era la Gala Ellington anual, un evento privado donde los ricos y famosos de Savannah se reunían para ser vistos, fotografiados y competir discretamente por quien lucía mejor su riqueza. Cada año, la causa era diferente, como la educación, el arte o el medio ambiente. Pero el objetivo oculto siempre era el mismo, que el poder se viera reflejado en el espejo. La multitud era impresionante. Las mujeres de la alta sociedad lucían joyas del tamaño de monedas de 5 centavos, y los hombres, con trajes entallados, bebían whisky escocés, más viejo que la mayoría de los matrimonios. Las risas resonaban, como campanillas de cristal, que suenan bonitas, pero nunca del todo cálidas. La gente hablaba de fondos de inversión, de casas de vacaciones en Aspen. ¿Y por qué candidatos valía la pena apostar en las próximas elecciones? La gente no se fijaba en los trabajadores. No, en realidad no. Los que llevaban zapatos lustrados y chalecos negros, los que abrían las puertas, servían bebidas y recogían los bocados que nadie terminaba. Los invitados los veían como si fueran parte del mobiliario. Un elemento más. Serviciales pero invisibles. Denise disfrutaba de ello. Ser invisible era seguro. Había trabajado en 23 de esas fiestas y sabía qué hacer. Ser cortés, ser discreta y nunca llamar la atención. Pero esta noche era diferente. Kesa había pedido ir con ellos solo 1 hora. Había dicho, les ayudaré. Lo prometo, y tiró de la mano de su madre. Denise aceptó, aunque sabía que estaba mal. Dijo, quédate cerca. No hables con nadie y no te acerques al salón de baile. Comienza la confrontación, historia negra. Así que Kesa se quedó junto a la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos, observando los vestidos, las lámparas de araña, la música, la elegancia. Era un mundo tan diferente al suyo que bien podría haber sido un sueño. Pero como dicen, los sueños tienen una forma de hacerse realidad, incluso cuando nadie cree que lo harán. No planeaba adentrarse tanto. Kesa solo había caminado unos pasos más allá de la cortina,
lo suficiente para ver la lámpara de araña de cerca y sentir la música en el pecho en lugar de solo en los oídos. Pero en un lugar tan limpio, cada paso que dabas era una declaración, y de repente la gente la miraba, no con sonrisas, no con dulzura, sino con ojos, de esos que miran, de esos que cortan. Una mujer con un vestido azul marino la miró y luego apartó la vista rápidamente, acercando su bolso como si quizá fuera a quitárselo. Una chica de unos 16 años le dio un codazo a su amiga y sonrió con sorna mientras hablaba detrás de su copa de champán. Dos hombres mayores cerca de la barra se miraron y uno de ellos se echó a reír. Parece que la hija de alguien. Se escapó de la cocina. Las palabras no fueron muy fuertes, pero calaron hondo. Quizá la sintió como estática en el pecho. Una descarga eléctrica invisible e imperceptible. Se miró al espejo. El conjunto negro. Era bonito, ya que su madre lo había planchado. Esa mañana. El delantal rojo no estaba. Sucio, pero no pegaba en esa habitación. Ella tampoco. No en sus mentes. No la veían como una niña pequeña. No bailaba. No era una visitante. Era una señal de que alguien había metido la pata entre bastidores. Que el muro entre ellos y el servicio se había roto. Aunque solo fuera por un instante. Se oyó una risa a sus espaldas. No divertida. Malvada. De esas risitas que nunca te incluyen. Mírala. Parece un extra de Disney perdido en el plató equivocado, dijo alguien cerca de la ponchera. Otro orador dijo, apuesto a que su madre está histérica ahora mismo. Y entonces, alguien resopló. Kesa se mordió el labio. Quería hacerse más pequeña, desaparecer en la alfombra, fundirse con el papel tapiz. Pero había algo pequeño y tenaz dentro de ella que la mantenía inmóvil. La gente se había reído de ella antes en la escuela, en el autobús, incluso en la tienda. Pero siempre dolía más cuando el lugar era tan agradable. Dio un paso atrás, casi girándose. Y fue entonces cuando lo vio, a Wesley Nolan, de pie solo en las escaleras, con el espacio a su alrededor como el aire alrededor de una llama. Nadie se le acercaba, pero él la vigilaba. No como los demás. No con juicio, solo mirándola. Y de alguna manera, en esa habitación fría y abarrotada, esa mirada me hizo sentir más cálida que todas las lámparas de araña juntas. Nolan. Wesley no llegó temprano. Nunca lo hacía. Siempre era el último en llegar y el último en irse. Y nunca se quedaba más tiempo del necesario. La gente decía que era porque tenía mucho que hacer. Los hombres con poder solían tener algo más importante que hacer, pero la verdad era más sencilla. No soportaba esas noches. Le disgustaban las charlas triviales, las risas fingidas y la forma en que la gente le estrechaba la mano como si le debieran algo. Despreciaba cómo cambiaba la sala cuando entraba, como si el dinero mereciera ese tipo de respeto. Pero venía todos los años solo por una razón. Su hija se lo pasaba en grande en esta gala. Ya había bailado allí antes, descalza y con un vestido rosa que le quedaba demasiado grande. Había dado vueltas bajo las lámparas. Nolan guardaba ese recuerdo en su corazón como una leve herida que nadie más podía ver. Han pasado 10 años desde su muerte. Nolan llegó, solo, sin decir palabra. Llevaba un traje negro que reflejaba su actitud. A las 8:06 de la noche, entró por las puertas dobles, asintió cortésmente al alcalde e ignoró al fotógrafo, que fingía no esperarlo. Su corbata estaba impecable. Lucía puños dorados, pero sus ojos parecían como si no hubiera dormido en semanas. La gente se apartaba a su paso. No por cortesía, sino por respeto. Era muy rico.
La gente admiraba a los hombres de su clase desde lejos, pero no les hacía preguntas. Algunos intentaron entablar conversación. Señor Wesley, me preguntaba si podría decirle su discurso. Se ve usted muy bien. Señor. Él asintió con una media sonrisa y pronunció un par de suaves agradecimientos. Pero estaba pensando en otra cosa hasta que la vio. Una chica vestida de forma inapropiada para esta sala y actuando de forma distinta a los demás. Simplemente se quedó allí, paralizada en un mar de vestidos y zapatos brillantes. Había algo en su postura. Sus ojos parecía que no encajaba, pero aún así se mantenía erguida. Tuvo una sensación de déjà vu, pero con angustia. Se parecía mucho a su hija la última vez que bailó allí. Sintió un nudo en la garganta. Parpadeó, pero la imagen permaneció. Nolan se alejó de la multitud y se acercó a las escaleras, donde podía verla a lo lejos. No dijo nada. Se quedó quieto, pero tampoco apartó la mirada. Y por primera vez en 10 años, sintió algo. No lástima, no tristeza, reconocimiento, como si algo que había desaparecido hacía mucho tiempo hubiera regresado, aunque solo fuera por un instante. Y era carmesí. En un instante. Sucedió. Kesa se giró para irse, para escapar antes de que los susurros la acosaran aún más. Pero sus pies, pequeños, asustados, y no acostumbrados al mármol pulido, se movieron más rápido que su mente. Alguien había puesto una bandeja en el suelo detrás de la cortina y el tacón de su zapato la golpeó. Y de repente, la bandeja salió volando. La copa giró y el champán, aún frío y hirviendo, salpicó un traje negro. El reloj se detuvo. Esta vez, la sala no contuvo el aliento. Hizo ruido. No en voz alta, pero por dentro, todos tuvieron la misma reacción al ver los problemas ajenos. Kesa se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, cubriéndose la boca con las manos. Solo una gota le cayó en la mejilla. Y no era champán. Era terror. Un miedo profundo, de esos que calan hasta los huesos. No sabía a quién se la había derramado. Todavía no. Ella solo sabía que había roto algo valioso. El hombre dio un paso atrás con cautela. Miró su solapa mojada. Después, levantó la cabeza. Kesa miró a Nolan Wesley a los ojos. No podía respirar. Pensó que la gente se enfadaría. Una frase dura. Quizás incluso alguien la agarraría del hombro y la apartaría. Se preparó para ello. Pero nada de eso sucedió. Él solo parpadeó una vez. De nuevo, como intentando deshacerse de un retorno revelado. Historias racistas. Recuerdo de una visión. Sus ojos se suavizaron, no por lástima, sino porque sabía quién era. No estaba viendo un error. Estaba mirando algo que le resultaba familiar. ¿Estás bien?, preguntó, con voz baja, pero no cruel. Kesa asintió rápidamente, demasiado aterrorizada para decir nada. Lo siento, dijo en voz baja. No era mi intención, dijo él. Está bien. Antes de que pudiera terminar, volvió a bajar la mirada. Su delantal estaba mojado. La bandeja seguía en el suelo. Se agachó apresuradamente a recogerla, con las manos temblando. Nolan se agachó y cogió el vaso antes de que ella pudiera. Lo hizo, más rápido de lo que ella pensaba. Sonrió levemente y comentó: «Se te cayó esto», mientras se lo devolvía. Algo inusual sucedió entre ellos. En ese momento. No lástima, no generosidad, sino algo que se siente bien, algo, sin palabras, un acto de compasión que no parecía fingido. Parecía genuino. La gente miraba,
Los susurros volvían a alzarse. Pero por un instante, detrás del ruido, la vergüenza y el brillo cegador de un mundo al que no pertenecía, Kesa sintió que la observaban. No como la empleada, no como un problema, sino como un ser humano. Y por primera vez en 10 años, Nolan se sintió de nuevo como una persona, no fuerte, no rica, simplemente presente. Y ninguno de los dos volvería a ser el mismo. No quería decirlo. Kesa había planeado irse, regresar al pasillo. Podría esconderse tras las puertas de la cocina y ser invisible de nuevo, donde todo tenía sentido. Pero algo había cambiado en ella, un detalle insignificante. En el instante en que Nolan Beasley le entregó ese vaso. En el momento en que la miró como si importara, algo cambió. Le recordó que aún era fuerte. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Así que regresó. La fiesta estaba en pleno apogeo. La música subió de volumen. Las risas resonaron. El subastador subió al escenario y señaló pinturas y paquetes vacacionales que nadie en su mundo podría permitirse. Kesa avanzó. A través de las cortinas, más allá de la cuerda de terciopelo, más allá del límite que su madre había trazado con manos temblorosas y murmurado reglas. Una. Y entonces caminó. Por el salón de baile. Pies pequeños, mucho espacio. Cada taconazo sonaba como un trueno. Una a una, las cabezas se giraron lentamente. Sin saber qué hacer, me pregunto. Nolan fue el primero en verla. Estaba sentado 2 filas atrás del escenario, con una copa en la mano, aún solo. Ella se detuvo frente a él. Tomó una larga respiración que le hizo temblar el pecho. Y en el centro de aquella sala vacía y brillante, rodeada de perlas y trajes de chaqueta, dijo algo. «Baila conmigo, señor». Las palabras no fueron muy altas, pero no hacía falta. Atravesaron el jazz, el ruido, porque ella creía que no tenía voz en aquel lugar. Se hizo un silencio sepulcral. Alguien tosió. Se oyó el tintineo de un tenedor. Y entonces comenzó el susurro. ¿Es esto una obra de teatro? ¿Quién es ella? Ella no debería estar aquí. Denise dejó caer la bandeja que aún llevaba cerca de la pared del fondo. El vaso se rompió. También su corazón. Kesa no se movió. Sintió que tenía que correr, pero no lo hizo porque esta vez no intentaba encajar. Quería que los demás la vieran. El agarre de Nolan sobre su vaso se hizo más fuerte. La miró detenidamente y notó algo más que a una chica. Vio rebeldía disfrazada de inocencia. Valentía con delantal. La habitación quedó en silencio mientras pensaba, pero en realidad fue la pregunta la que ya lo había cambiado todo. Comenzó como un susurro, una risa suave cerca de la mesa del vino. Una persona con perlas hizo que una tos pareciera una burla. Entonces, como si la habitación hubiera dado permiso tácito para burlarse, las risas se extendieron. Primero casualmente, luego bruscamente. ¿Habla en serio? No me lo puedo creer. ¿Habían perdido la gente de la cocina una apuesta o algo así? Alguien sacó su teléfono, que ya estaba grabando. No para grabar un momento de valentía, sino para alimentar un algoritmo y hacer quedar en ridículo a Kesa. Ella podía sentirlo todo. No era solo el sonido. Era su peso. La forma en que la risa podía alejar a alguien sin siquiera tocarlo. La mirada de Kesa recorrió rápidamente el salón de baile. Las lámparas de araña ya no brillaban. Se miraron con enojo. Los rostros se convirtieron en un muro de condena. Y las bocas se torcieron en la misma sonrisa burlona. Quienes no reían tampoco ayudaban. Simplemente se quedaron allí, observando, seguros en su silencio. Un hombre con un blazer de terciopelo se giró hacia su acompañante y dijo, si quisiera ver un caso de caridad, iría a un comedor social. Otros pudieron oírlo. Ella rió tras su copa.
Kesa tenía las manos apretadas en puños a los costados. Le dolía la garganta. Sus piernas le suplicaban que se diera la vuelta y se fuera, que buscara un lugar oscuro, donde nadie la conociera. Pero no lo hizo. Aunque su corazón latía como un tambor. Aunque sentía las mejillas ardiendo y las piernas temblaban, Denise podía verlo todo. Desde el otro lado de la habitación. No podía respirar. Quería gritar. Y correr hacia su hija para protegerla de él. Mal que conocía demasiado bien. Pero no podía levantarse. Todavía no. No mientras todos en la habitación contuvieran la respiración. Kesa permaneció inmóvil en medio de aquella tormenta. Sus pestañas estaban mojadas por las lágrimas, pero su barbilla no se inclinó. Su voz no se quebró. Se quedó quieta. No por los aplausos, no por ser amable, solo por una respuesta. Nolan no se movió. Ni un solo movimiento, ni un parpadeo. Y entonces se irguió. Tranquilo. No le importó. Las risas se apagaron. Los teléfonos se apagaron. La sala se movió. Nolan Beasley no se levantaba ante nadie. Ni ante políticos, ni ante la familia real, ni ante inversores. Pero ahora se ponía de pie ante una niña pequeña con un delantal rojo. Extendió la mano y, sin decir palabra, le ofreció la suya. Todos en la sala contuvieron la respiración. Incluso la banda de jazz pareció detenerse, sin saber si tocar o simplemente observar lo que estaba a punto de suceder. Kesa parpadeó mirándolo. El multimillonario Nolan Beasley, intocable. El hombre de la redención y la reforma. Camarera negra, que se había enfrentado a directores ejecutivos, desastres bursátiles y noticias mundiales, ahora la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Su mano estaba extendida, firme. No para aparentar. No, para dar lástima. Simplemente real. Lo pensó. Un momento. No porque tuviera miedo, sino porque nadie le había dado jamás algo así. Poco a poco, puso su mano en la de él. Estaba caliente, fuerte. Sus dedos apenas cabían alrededor de su palma. Pero lo hicieron. No del todo, pero casi. La sala, aún conmocionada, se abrió mientras caminaban hacia el centro del salón de baile. El único sonido eran sus pasos. Delicados golpecitos sobre el mármol que resonaban. Más fuerte que cualquier sinfonía. Y griega. Luego la música. La orquesta empezó a tocar. Aunque no sabían por qué. Un baile lento, elegante, anticuado. El tipo de música que acompañaba a las antiguas películas en blanco y negro. Y a los cuentos de hadas. Nolan se inclinó un poco. Kesa hizo una reverencia. Como las que había visto en las películas. Y entonces bailaron. No estaba terminado. No fue genial. Perdió el ritmo más de una vez porque sus pies eran demasiado pequeños. Pero no importaba. Se movían como si se conocieran de toda la vida. Un hombre que no había bailado. Después de más de 10 años, una chica que solo había bailado sola en un pasillo, completamente sola bajo el brillo dorado, se encontraba allí, frente a un público que una vez había reído, pero que ya no podía hablar. Algunos observaban con admiración. Otros sentían vergüenza. Unos pocos lloraban. En el fondo, sabían que no estaban viendo un baile. Estaban presenciando la ruptura de muros, de esperanzas, de todo aquello que esta sala debía proteger. Denise permaneció inmóvil al fondo, con las manos sobre la boca y los ojos muy abiertos por la sorpresa, pero no por el miedo esta vez. No por la rabia, sino por la esperanza. La música subió de volumen y Nolan giró a Kesa lentamente. Ella rió una vez, y el sonido fue más fuerte que cualquier candelabro. Él sonrió,
y no parecía que estuviera ensayando ni conteniéndose, esa sonrisa que surge de un lugar oculto. Y por un momento, la sala dejó de importar. Las miradas, los susurros, las fronteras que los separaban de nosotros. Todo desapareció. Cuando la música bajó el ritmo, Nolan se agachó un poco e inclinó la cabeza hacia Kesha como un caballero ante una reina. Ella sonrió. Felicidad pura, pura magia. Después, se puso de pie, le tomó la mano y miró al público. Nadie se movió porque todos sabían si querían hacerlo o no. Acababan de presenciar algo sagrado. No un baile, una declaración. Los aplausos no llegaron. De inmediato, la sala permaneció en silencio incluso. Después de que la música se detuviera. Después de que Kesha se apartara y Nolan soltara su mano con suavidad. No porque se sintieran avergonzados, sino porque lo respetaban. Como si se dieran cuenta de que las reglas habían cambiado y no quisieran decir nada. Demasiado rápido. Nolan miró al escenario. No dijo que necesitaba un micrófono. Uno ya estaba allí, junto al podio, donde solo el presentador del evento debía estar. Se acercó, con suavidad, como quien se dirige a un lugar sagrado. Luego habló, con voz tranquila pero clara. Dijo, acaban de presenciar un momento real. No elegido, no planeado, no parte de ningún programa ni comunicado de prensa. Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. Otras se inclinaron hacia adelante. Señaló a Kesha y comentó, esta niña acaba de hacer algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado. Pidió algo sin esperar. Que la respuesta fuera afirmativa. Pidió sin sentir que debía hacerlo, sin ego. Pidió con el corazón. Kesha estaba apartada. A un lado, sin saber si debía sonreír, llorar o ambas cosas. Nolan continuó. Me hizo pensar en alguien que solía conocer, alguien en quien pienso todos los días. Se hizo el silencio de nuevo. Mi hija bailó en este salón hace 10 años. La misma música, las mismas luces. Llevaba un vestido rosa que se le caía constantemente del hombro. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Ya no está aquí. Pero, esta noche, pensé en cómo veía él. Mundo con esperanza, con bondad. Se giró hacia Kesha. ¿Y tú? Tú trajiste eso de vuelta a la sala. Tengo algo que decir. Se oyeron más murmullos. Sonaron un par de teléfonos. La gente estaba preparada para otra sorpresa. He creado una nueva beca. Mi hija será el nombre del fondo. Se llamará Fondo Grace. Se oyó un suspiro ahogado desde el fondo de la sala. Cubrirá toda la matrícula. Para jóvenes. Niñas de color que quieren estudiar las artes, como la danza, la música y la narración. Cualquier cosa que les ayude a decir lo que el mundo con demasiada frecuencia intenta. Impedirles que digan. Bajó la mirada. Un segundo y luego dijo, y la primera en entenderlo es Kesha. El silencio se rompió. Algunas personas aplaudieron. Algunas se pusieron de pie. Algunas no sabían qué hacer, pero ninguna se rió. Denise cayó de rodillas detrás del escenario, llorando desconsoladamente. No porque estuvieran sorprendidas, sino por una razón más profunda. Alivio, orgullo, amor. Nolan se retiró del escenario. No sonrió para las cámaras. No esperó a que la gente dijera, bien hecho. Simplemente regresó junto a Kesha. Se inclinó un poco y habló en voz baja. Gracias por recordarme quién solía ser un año después, la hija de la camarera negra. Antes de que Nolan saliera del edificio, el video ya había terminado. En línea. Comenzó como un video tembloroso grabado con un teléfono, de apenas un par de segundos.
Un multimillonario con traje negro y una niña negra con delantal giraban juntos bajo la luz dorada. Sin texto, sin contexto. Pero Internet no necesitaba mucho. Se compartió de nuevo en cuestión de minutos. Primero en las historias de Instagram, luego en Twitter y, finalmente, en TikTok. Dawn lo había viralizado. Número, el baile. Pequeña Quesa. Número, gracia oculta. Número, historia negra. Las etiquetas variaban, pero el mensaje era el mismo. El mundo había presenciado algo magnífico. Algunos lloraron, otros discutieron. Los presentadores de noticias intentaron explicarlo, contextualizarlo y analizarlo como si fuera una noticia viral más. Pero, ¿qué pasaba con la mayoría? Simplemente lo veían una y otra vez. La forma en que Nolan la miraba. Como ella no parpadeaba. Como la habitación, acostumbrada a reglas y roles, permanecía en silencio. Dos personas. Mostraron cómo era Grace. Quesa. Se convirtió en un símbolo en un solo día. No. Ser. Porque ella quería, no porque lo deseara, sino porque su valentía había destapado algo que el mundo había intentado mantener oculto. La gente escribió ensayos. Esta chica no solo pidió un baile. Quería ser vista. Este momento demostró cómo la bondad puede cambiar las cosas en un lugar donde las personas están separadas. ¿Por qué tuvo que aparecer un multimillonario para que el mundo se diera cuenta? También hubo quienes no lo apreciaron. Algunos dijeron que era falso, que Nolan lo hizo por publicidad. Otros culparon a la gala. Esto es lo que sucede cuando se despide al personal. Pero hubo más voces de padres, profesores, artistas y desconocidos que reconocieron en K lo que alguna vez sintieron en sí mismos, un optimismo que aún no se había roto. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer dibujos de fans. Un dibujo muestra a Quesa con alas formadas por notas musicales. Otro la retrata en medio de un giro con estrellas cayendo de sus zapatos. ¿Y qué hay de Nolan? Él envió una breve carta. Algunos párrafos están en el sitio web de la Fundación Besley. Decía: no planeé que nada de esto sucediera. No quería bailar. No planeaba hablar. Pero me alegra haberlo hecho. Un joven puede enseñarnos que la quietud no es calma y que el ruido no es valentía. Quesa no hizo nada malo. Nos dijo por qué construimos el espacio en primer lugar. El video obtuvo más de 32 millones de visitas al final de la semana. Pero a Quesa no le importaban las estadísticas. No quería ser famosa. No lo deseaba. Solo quería bailar. Y lo hizo. No simplemente para una persona rica, sino para un mundo que finalmente supo cómo sentir. Al final, el baile no cambió nada. Fue la respuesta. El hombre que el mundo sentía que ya no tenía calidez dijo. Sí, de una manera sencilla y tranquila. Mientras que la chica a la que el mundo intentaba ignorar, lo preguntó con audacia y timidez. Aquella noche, en el Hotel Ellington no tuvo nada que ver con dinero, fama ni poder. Se trató de lo que ocurre cuando alguien tiene el coraje de creer que pertenece. Incluso en el lugar más inesperado, Quesa no entró en la habitación. Entró con la cabeza en alto. No pidió atención. Ofreció un vínculo. No habló en voz alta. Preguntó con voz suave. Y al hacerlo, nos recordó algo que la mayoría olvidamos al crecer, que la valentía no siempre hace ruido. A veces puede ser silenciosa. A veces se viste de rojo. La voz de un niño a veces pregunta: ¿bailas conmigo? En una sala llena de gente, a la que le han enseñado a no escuchar. Pasamos mucho tiempo esperando el momento perfecto, la mirada adecuada, el estatus correcto o la aprobación precisa para avanzar. Hablar y hacernos notar. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que nos animan a esperar simplemente temen que les recordemos que no saben cómo sentirse. Así que, esto es lo que debes aprender. Nunca subestimes
Cuánto puede cambiar las cosas siendo amable. Nunca dudes de la fuerza que necesitas para pedir lo que mereces. Y. Nunca permitas que el mundo te diga cuánto vales. Esa noche, Kesa no transformó el mundo, pero hizo que la sala fuera diferente. Y así es como empieza el cambio. A veces, en Hidden World, pensamos que historias como estas son importantes, no porque sean raras, sino porque están por todas partes, escondidas a plena vista, esperando a que alguien me vea, esperando a que alguien me hable. Así que si esta historia te conmovió, de alguna manera, no la ignores. Cuéntaselo a otros. Habla de ello. Hazle saber a alguien que es importante. Y. Lo más importante, sé la persona que dice. Si cuando todos te aconsejan que te calles, porque alguien está esperando a ser visto en algún lugar. Puede que lleve zapatillas de bailarina. Puede que lleve una bandeja. Quizás seas tú. Y si alguna vez te encuentras a solas en una habitación que te insta a guardar silencio, esperamos que no olvides acá y tengas el valor de preguntar. Porque ella quería, no porque lo deseara, sino porque su valentía había destapado algo que el mundo había intentado mantener oculto. La gente escribió ensayos. Esta chica no solo pidió un baile. Quería ser vista. Este momento demostró cómo la bondad puede cambiar las cosas en un lugar donde las personas están separadas. ¿Por qué tuvo que aparecer un multimillonario para que el mundo se diera cuenta? También hubo quienes no lo apreciaron. Algunos dijeron que era falso, que Nolan lo hizo por publicidad. Otros culparon a la gala. Esto es lo que sucede cuando se despide al personal. Pero hubo más voces de padres, profesores, artistas y desconocidos que reconocieron en K lo que alguna vez sintieron en sí mismos, un optimismo que aún no se había roto. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer dibujos de fans. Un dibujo muestra a Kesa con alas formadas por notas musicales. Otro la retrata en medio de un giro con estrellas cayendo de sus zapatos. ¿Y qué hay de Nolan? Él envió una breve carta. Algunos párrafos están en el sitio web de la Fundación Besley. Decía: no planeé que nada de esto sucediera. No quería bailar. No planeaba hablar. Pero me alegra haberlo hecho. Un joven puede enseñarnos que la quietud no es calma y que el ruido no es valentía. Kesa no hizo nada malo. Nos dijo por qué construimos el espacio en primer lugar. El video obtuvo más de 32 millones de visitas al final de la semana. Pero a Kesa no le importaban las estadísticas. No quería ser famosa. No lo deseaba. Solo quería bailar. Y lo hizo. No simplemente para una persona rica, sino para un mundo que finalmente supo cómo sentir. Al final, el baile no cambió nada. Fue la respuesta. El hombre que el mundo sentía que ya no tenía calidez dijo. Sí, de una manera sencilla y tranquila. Mientras que la chica a la que el mundo intentaba ignorar, lo preguntó con audacia y timidez. Aquella noche, en el Hotel Ellington no tuvo nada que ver con dinero, fama ni poder. Se trató de lo que ocurre cuando alguien tiene el coraje de creer que pertenece. Incluso en el lugar más inesperado, Kesa no entró en la habitación. Entró con la cabeza en alto. No pidió atención. Ofreció un vínculo. No habló en voz alta. Preguntó con voz suave. Y al hacerlo, nos recordó algo que la mayoría olvidamos al crecer, que la valentía no siempre hace ruido. A veces puede ser silenciosa. A veces se viste de rojo. La voz de un niño a veces pregunta: ¿bailas conmigo? En una sala llena de gente, a la que le han enseñado a no escuchar. Pasamos mucho tiempo esperando el momento perfecto, la mirada adecuada, el
estatus correcto o la aprobación precisa para avanzar, hablar y hacernos notar. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que nos animan a esperar simplemente temen que les recordemos que no saben cómo sentirse. Así que, esto es lo que debes aprender. Nunca subestimes cuánto puede cambiar las cosas siendo amable. Nunca dudes de la fuerza que necesitas para pedir lo que mereces. Y. Nunca permitas que el mundo te diga cuánto vales. Esa noche, Kesa no transformó el mundo, pero hizo que la sala fuera diferente. Y así es como empieza el cambio. A veces, en Hidden World, pensamos que historias como estas son importantes, no porque sean raras, sino porque están por todas partes, escondidas a plena vista, esperando a que alguien me vea, esperando a que alguien me hable. Así que si esta historia te conmovió, de alguna manera, no la ignores. Cuéntaselo a otros. Habla de ello. Hazles saber a alguien que es importante. Y. Lo más importante, sé la persona que dice. Si cuando todos te aconsejan que te calles, porque alguien está esperando a ser visto en algún lugar. Puede que lleve zapatillas de bailarina. Puede que lleve una bandeja. Quizás seas tú. Y si alguna vez te encuentras a solas en una habitación que te insta a guardar silencio, esperamos que no olvides acá y tengas el valor de preguntar.